Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, estoy segura, va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son seguidores del mundo de las telenovelas turcas y de sus estrellas más queridas. Vamos a hablar de algo un poco más poético, si se quiere. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué canción evoca Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel? Sé que suena un poco abstracto, pero piensen conmigo por un momento. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento turco, conocidos por su química innegable en la pantalla, como muchos saben, por una historia personal que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Su relación, sus momentos compartidos, sus proyectos juntos, todo esto crea una especie de aura, una narrativa que trasciende las escenas de sus series. Y cuando pensamos en cómo la música puede reflejar o evocar emociones, sentimientos, incluso la presencia de una persona querida, la idea de una canción que resuene con Hande para Kerem se vuelve fascinante. Antes de empezar a desgranar este misterio musical, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. Nos encanta tenerlos por aquí, y créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿Qué canción podría estar sonando en la mente de Kerem Bürsin cada vez que escucha o piensa en Hande Erçel? Es una pregunta que invita a la especulación, a la imaginación, pero también podemos basarnos en ciertos elementos, la personalidad de ambos, su historia de amor, las letras de canciones que podrían resonar con sus experiencias, o incluso, quién sabe, alguna melodía que hayan compartido. Para empezar, consideremos la personalidad de Kerem Bürsin. Él se presenta a menudo como alguien apasionado, un poco rebelde quizás, con un gran sentido del humor y una profunda sensibilidad. Le gusta la vida, disfruta de los momentos y parece tener una conexión muy fuerte con las cosas que ama. Por otro lado, Hande Erçel, una figura igualmente carismática, tiene una dulzura y una elegancia que conquistan, pero también una fuerza interior que la caracteriza. Su relación, a lo largo de los años, ha tenido sus altibajos, como cualquier relación real, y eso también nos da pistas. Pensando en canciones que evocan a una persona amada, solemos recurrir a melodías que hablan de amor, de conexión profunda, de admiración, y a veces, de la añoranza cuando están separados. Si Kerem tuviera que elegir una canción que represente a Hande, sería una balada intensa. Un tema optimista y enérgico. Algo con un toque nostálgico. Una posibilidad interesante es pensar en canciones que celebren la individualidad y la belleza. Kerem ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por Hande, no solo como actriz sino como persona. Quizás una canción que hable de una belleza que va más allá de lo físico, que resalte su inteligencia, su bondad, su brillo interior. Por ejemplo, si pensamos en el concepto de estrella o luz, Hande a menudo es descrita así por sus fans y por los medios. Podríamos imaginar una canción con letras como Eres mi luz, iluminas mi mundo, o algo que hable de la singularidad de una persona, de cómo es única e irrepetible. Algo como Eres el único amor de mi vida, podría ser demasiado cliché para una relación tan mediática y observada, pero la esencia de ese sentimiento es lo que buscamos. Otra línea de pensamiento podría ser la conexión a través del tiempo y la distancia. Su relación no ha sido lineal, ha tenido fases, momentos de cercanía y de lejanía, y la música a menudo sirve como puente en esas circunstancias. Una canción que hable de cómo ciertos recuerdos o sentimientos permanecen a pesar de todo, de cómo una persona ocupa un lugar especial en el corazón, sin importar las circunstancias. Imaginemos una canción que hable de la intensidad de una mirada, de una sonrisa que lo cambia todo. Kerem es un actor, es sensible a las expresiones, a los detalles. Hande, con su expresividad, seguramente le habrá provocado muchas emociones a través de sus gestos. Ahora,
vamos a ser un poco más concretos. ¿Qué géneros musicales podrían encajar? Kerem ha demostrado gustos variados. A veces se le ve escuchando música más rockera o alternativa, otras veces se le ha asociado con música más romántica. Ande, por su parte, parece tener un gusto por la música que complementa su imagen, pero también podría sorprender. Consideremos un tema que tenga un ritmo envolvente, pero con una letra que sea profunda y significativa. No algo superficial, sino algo que hable de la complicidad, de entenderse sin palabras. Quizás una canción que tenga una melodía que se quede grabada, que te haga pensar en esa persona cada vez que la escuchas. Pensemos en la idea de un himno personal. Cada pareja tiene esas canciones que se vuelven suyas, que las identifican, que les recuerdan momentos específicos. Si tuviéramos que crear un himno para Kerem y Hande, ¿qué elementos tendría? Probablemente incluiría la pasión, la admiración mutua, y esa chispa que los hace especiales. Una canción que me viene a la mente, por su universalidad y por la resonancia que puede tener en el contexto de una relación tan expuesta, es algo que hable de cómo una persona se convierte en la inspiración, en el motor. Algo que describa la sensación de encontrar a alguien que te hace ver el mundo de una manera diferente, más brillante. Podríamos imaginar algo con tintes de rock melódico, donde la fuerza de la voz y la intensidad de la guitarra transmitan esa pasión, pero con un estribillo que sea suave y pegadizo, evocando la dulzura de Hande. O tal vez, una balada acústica, íntima, que hable de los momentos más privados, de las conversaciones a altas horas de la noche, de la calma que se encuentra en la presencia del otro. Si pensamos en canciones que han marcado hitos en sus carreras o en su relación, quizás hay alguna banda sonora de una de sus series que pueda tener un significado especial. Kara Sevda y Senkal Kam son dos de los proyectos más emblemáticos que compartieron. Ambas series tienen bandas sonoras ricas en emociones. En Senkal Kam, la música suele ser optimista, romántica, a veces con un toque de comedia. Hay canciones que reflejan la evolución de su relación, desde el encuentro inesperado hasta el amor profundo. Si Kerem escuchara alguna de estas melodías, seguramente le vendrían a la mente las escenas, las risas, los desafíos que vivieron juntos en el set. Por ejemplo, hay temas instrumentales en Senkal Kam que transmiten una sensación de ensueño, de cuento de hadas moderno. Si Kerem escuchara una de esas melodías, podría evocar la sensación de estar viviendo una historia de amor única, quizás un poco irreal pero maravillosamente cierta. Y si nos inclinamos hacia canciones con letras, algo que hable de el destino o la coincidencia, podría ser muy apropiado. Cómo dos personas que quizás no se buscaban se encuentran y cambian el rumbo de sus vidas. En este sentido, muchas canciones pop turcas o baladas románticas abordan estos temas. Una canción que podría encapsular la idea de que Hande es esa persona especial que ilumina la vida de Kerem podría tener letras que describan cómo antes de ella, todo era diferente, más gris, y cómo con su llegada, todo cobró color. Imaginen una letra que diga algo así como, antes de ti, los días pasaban sin pena ni gloria, pero tu risa trajo la primavera a mi alma. Otra perspectiva es pensar en el tipo de música que se asocia a la imagen de Kerem. Él a menudo proyecta una imagen de hombre moderno, viajero, con un espíritu libre. Quizás una canción que evoque esa sensación de aventura, de exploración, pero con un ancla en el amor. Una canción que diga que, aunque el mundo es vasto y lleno de posibilidades, el verdadero destino está en los ojos de la persona amada. Podríamos incluso considerar canciones en inglés, dado que Kerem tiene una conexión con el mundo angloparlante. Canciones que hablen de finding home en una persona, o de cómo el amor es una fuerza que te hace invencible. Si tuviera que elegir una canción sin conocer sus gustos específicos, pero basándome en la química y la narrativa que ambos construyeron, me inclinaría por algo que sea a la vez poderoso y tierno. Algo que tenga un ritmo que te haga sentir vivo, pero con una letra que te toque el corazón.
Piensen en esa sensación cuando ven a alguien que realmente aman, esa mezcla de alegría, de calma, de admiración. Es una emoción compleja. Para Kerem, al ver a Ande, podría ser esa sensación de encontré mi lugar. Y la música que evoca eso, suele ser melodías que te elevan, que te hacen sentir que todo es posible. Tal vez una canción de artistas como Ed Sheeran, por su capacidad para mezclar lo romántico con lo melódico y accesible. O tal vez algo más indie, algo que transmita una autenticidad cruda. Consideremos la idea de esa persona que te hace mejor. Una canción que hable de cómo el amor te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo, a superar tus límites. Kerem, como actor, está en constante evolución, y Ande ha sido una parte importante de su vida durante años. Es muy posible que ella haya sido una fuente de inspiración para su crecimiento personal y profesional. Si Kerem tuviera que crear una lista de reproducción para Ande, ¿qué incluiría? Sin duda, algo que refleje la intensidad de su conexión. Canciones que hablen de esa complicidad silenciosa, de esos momentos en los que no necesitan decir nada para entenderse. Incluso podríamos pensar en canciones que hablen de la belleza de las imperfecciones, de aceptar y amar a alguien tal como es. Las relaciones reales no son perfectas, y la honestidad en una canción puede ser muy poderosa. Para ir cerrando este recorrido musical hipotético, creo que la clave está en encontrar una canción que encapsule la esencia de su conexión, la pasión, la admiración, la complicidad y esa chispa única que los hizo ser el centro de atención de millones de fans. No se trata solo de una canción romántica genérica, sino de una melodía que resuene con la historia específica que comparten Kerem y Ande. Podría ser una canción que empiece suave, casi susurrando, y que luego explote en un coro poderoso, reflejando la evolución de su relación. O quizás algo que se mantenga en un tono constante de alegría y optimismo, celebrando la felicidad que encuentran juntos. La verdad es que la música es subjetiva, y lo que una canción evoca en una persona puede ser muy diferente para otra. Pero al pensar en Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en la poderosa conexión que mostraron, es inevitable imaginar una banda sonora épica para su historia. Para resumir, hemos explorado diversas posibilidades sobre qué canción podría evocar a Kerem Bürsin al pensar en Hande Erçel. Hemos considerado la personalidad de ambos, la naturaleza de su relación, la influencia de sus proyectos juntos, y la universalidad de ciertos temas musicales como el amor, la admiración y la inspiración. Desde baladas intensas hasta melodías optimistas, la clave reside en una canción que capture la profundidad y la chispa de su conexión. Aunque no tengamos la respuesta definitiva, la especulación misma nos permite apreciar la magnitud del cariño y la admiración que existe en torno a esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este viaje musical y especulativo tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué canción creen que evocaría a Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel? ¿Tienen alguna sugerencia que crean que encaja perfectamente? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.